Ya, vamos a iniciar. Primero, antes que todo, darle las gracias y darle la bienvenida a la kinesióloga Ana María Aroch, que amablemente aceptó nuestra invitación a participar de este ciclo de charlas. Un ciclo de charlas continuando, eso principalmente. Y ahora sí, me decían que me habían silenciado. Estaba dándole la bienvenida y agradeciéndole a la kinesióloga Ana María por haber aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo, que como sociedad científica quisimos darle relevancia al tema de la pandemia, principalmente por todos los internos y estudiantes de kinesiología que actualmente no hemos podido comenzar nuestras pasantías en los distintos centros clínicos, y por lo tanto creemos importante poder conocer la realidad que se está viviendo en los diferentes centros, en las diferentes unidades, y hemos decidido comenzar con atención primaria en salud. También quisiera agradecerles a todas las personas que se están conectando, también al departamento de kinesiología que nos ha apoyado bastante en la difusión de este ciclo de charlas. Y sin más que agregar, dejo el micrófono abierto para la kinesióloga Ana María para que pueda iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación. Le doy la bienvenida a mis colegas principalmente y también a los estudiantes. Sé que hay estudiantes que no solamente son de la Universidad de Concepción, también de otras universidades, y eso sin duda me coloca muy contenta. Agradecer en especial a la Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad de Concepción por esta tremenda instancia que están teniendo de hacer ciclos de charla asociado en esta contingencia. Es un gran desafío para mí comenzar con el área de la atención primaria. Es un área que vamos a encontrarnos con hartas sorpresas en cuanto a la reorganización. Y para eso les tengo preparado una presentación. Vamos a compartir la pantalla. Natalia, ¿me confirma si es que puedes visualizar la pantalla o el resto que pueda confirmarme? Súper, muchas gracias. Como bien me presentó Natalia, yo soy Ana María Daroch, soy kinesióloga específicamente del área de atención primaria en el CESFAM Lorenzo Arenas. Colaboro con la Universidad de Concepción y además soy docente adjunto de la Universidad Santo Tomás. Generalmente cuando a mí me piden hacer este tipo de charlas o hacer clase, me hace un poco de clic ser tan informativa y ser tan expositiva. Los que me conocen, los estudiantes que están presentes, saben que mi metodología es un poco más dinámica, es un poco más participativa y esperemos que también generemos una reflexión interna y que dejemos las preguntas para el final. Ya lo ideal es que también ustedes puedan ir en el chat haciendo preguntas, los chicos, el anfitrión pueda ir también rescatando preguntas del Facebook Live, que sé que se está transmitiendo en vivo también. Así es que eso, explicarles la ruta de la clase, más que de la clase de la charla, con los contenidos que vamos a ver, que es el modelo organizacional del CESFAM con estrategias y plan de acción en el contexto de pandemia
del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19. Y a petición de la línea curricular de APS del Departamento de Kinesiología, que me dijo la semana pasada Marcela Gamonal, que sé que también está dentro de esta charla, ver un poquitito el rol del kinesiólogo que tienen los distintos programas de salud asociados a la contingencia. Y aquí un saludo especialmente para los estudiantes internos que sin duda han tenido que adaptarse a este proceso. Las expectativas sé que en ustedes estaban súper altas, pretendiendo que vamos a encontrarnos con una práctica clínica espectacular y nos sometemos, ¿cierto?, a este medio. Pero les pido que tengan la capacidad de adaptación y que les saquemos el provecho a esta instancia de que sean docentes que trabajan en las distintas áreas que le puedan explicar a ustedes. Abordando un poco el modelo organizacional, tenemos que entender que la organización de los centros de salud están bajo un reglamento general de la ley 19.378 que establece que todas las entidades definirán la estructura organizacional según establecimientos de atención primaria. Ya las entidades administrativas son las que van a definir en el fondo cómo se va a distribuir un centro de salud. Y sobre la base del plan de salud comunal y del modelo de atención definido por el Ministerio de Salud. Vamos a colocarlo acá. El eje articulador de toda organización se concibe centrado en el usuario y su familia. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Y bajo qué modelo? Un modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, con sus 3 principios irrenunciables, centrado en el usuario, con la integralidad y la continuidad de los cuidados. Pero, ¿qué nos tocó? Nos tocó reorganizarnos en la APS en el contexto de pandemia, con este famoso virus. Y desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales con la DIVAP, la División de Atención Primaria, se establecieron recomendaciones generales para la organización de la atención en establecimientos de atención primaria de salud en el contexto de esta pandemia. Pero antes, siempre a mí me ha gustado poder contextualizar cuál era el escenario que teníamos en Chile antes de la pandemia. Y voy a colocar, no sé si me permiten colocar en la presentación el puntero láser. Eso, ahí sí. Cuando nosotros hablamos del escenario en Chile para la pandemia, estamos hablando de que estábamos viviendo un proceso de transformación social que sin duda se venía. Estábamos hablando de un proceso de transición demográfica. Nuestra población cada vez estaba siendo más envejecida y por ende uno de los factores de riesgo más asociados es el proceso de envejecimiento que estamos viviendo como población chilena y mundial. ¿Qué pasa con el tema de las desigualdades, con la falta de recursos? Y aquí me voy a detener con un tema importantísimo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. No podemos hacerle la vista gorda y no pensar en que probablemente había una pandemia oculta de enfermedades crónicas no transmisibles y que estas enfermedades crónicas no transmisibles producen miles y millones de muertes anuales a nivel mundial. Entonces, no esperemos que con esta pandemia, terminando la pandemia, nos vamos a encontrar con un gran número de usuarios descompensados. Tenemos que sí o sí tomar un rol importante, sobre todo con la APS, favoreciendo estilos de vida saludables y modificando los factores de riesgo, sobre todo los modificables. Entonces nos vamos a encontrar con un contexto de pandemia en donde tuvimos que cambiar diferentes ámbitos. Dentro de estos ámbitos está el de infraestructura, el de recursos humanos. Hay el ámbito de información y educación a la comunidad, un ámbito de precauciones para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, el ámbito de actividades clínicas y las consideraciones especiales, en este caso de las personas mayores, que es un grupo de riesgo. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de adaptación de todos los niveles, tanto de nivel primario, secundario, terciario, todos los niveles de complejidad. En el ámbito infraestructura, cuando hablamos de esto, es que tuvimos que evaluar flujos de atención entre pacientes sanos
y pacientes que hayan tenido patología respiratoria o en este caso morbilidad aguda no respiratoria. No digo, chiquillos, que todo lo hayamos empezado bien. Sé que tanto en la unidad de paciente crítico como en otras unidades nos dimos cuenta que estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿ya? Y que al principio probablemente cometimos errores, probablemente no hicimos bien las cosas, pero a medida que vamos teniendo, ¿verdad?, mayor experiencia y los lineamientos y las directrices se están dando desde los servicios de salud, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, definitivamente nos ha hecho cambiar. Y actualmente como CESFAM contamos con flujos de atención de pacientes que no se mezclen, ¿ya? Efectivamente las realidades locales son distintas, no puedo pretender que mi establecimiento funcione igual que otro establecimiento en otra dimensión comunitaria, ¿ya? Tuvimos que adecuar las salas de espera, tuvimos que adecuar espacios de aislamiento específicos en cuanto a la infraestructura. La protección de espacios sanos, como por ejemplo el vacunatorio, la entrega de alimentación complementaria, los controles de embarazos perinatales que se están haciendo también algunos en forma presencial. La coordinación con el intersector es primordial. Cuando comenzamos, de hecho, las campañas de vacunación, nos encontramos con un escenario súper complicado. ¿Vacunamos intramuro o vacunamos extramuro? Y ahí fue súper necesario la comunicación con los dirigentes sociales, que nos otorgó la disponibilidad de los espacios físicos para que se hiciera la vacunación en la comunidad. Costó, no fue fácil, tuvimos una gran cobertura, pero en ese tiempo había mucha histeria colectiva que probablemente causó un poco de incertidumbre también en la población. Velar por el abastecimiento de fármacos e insumos, eso es un rol súper importante de la unidad de farmacia, sobre todo lo que gestiona el químico farmacéutico, específicamente del CESFAM. Estamos protegiendo el abastecimiento, no solamente de medicamentos, sino que también de los elementos de protección personal. Por lo tanto, se busca que se pueda concentrar las unidades en repartir este tema de insumos, ¿ya? Y en cuanto a los fármacos, se está priorizando en pacientes crónicos entregar fármacos bimensual, sobre todo los que tienen relación a patologías crónicas. Considerar siempre en la implementación del agendamiento de horas de forma remota vía telefónica web. Y para eso contamos con un equipo de médico que funciona como triage. Aparte, nosotros tenemos la línea 800 y la línea de teléfono de informaciones de la UIRS, en donde contesta una persona que está capacitada, ya en este caso como admisión, y después pasa por un pequeño triage o evaluación médica telefónica. Lo importante es que cada usuario que llegue al CESFAM evite llegar por sí solo, sino que haya pasado por lo menos por un filtro previo telefónico, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando explique el ámbito de las actividades clínicas. Acá agradezco primeramente al comité de emergencia, que dentro de los profesionales se encuentra César Opaso, que sé que está aquí también en la charla, un profesional que nos ha ayudado mucho, sobre todo con el tema de los turnos de puerta y lo que se está haciendo a nivel logístico en el CESFAM. Y él me prestó este mapa como para explicar un poco las vías de acceso y cómo tuvimos que reestructurarnos, ¿ya? Al principio nosotros teníamos todo el acceso acá, el acceso de la puerta principal, ¿ya? Aquí está la calle, si lo pensamos en esta parte está la calle, aquí había un acceso principal y no estábamos habilitados a este acceso. Después tuvimos que efectivamente pensar en que no podemos tener un flujo de pacientes respiratorios con pacientes no respiratorios. Entonces se optó en que en este acceso de la puerta entraran solamente aquellos usuarios con patologías respiratorias o consultas de morbilidad. Me refiero a algún lumbago agudo, algún proceso agudo de caída, por ejemplo, algo que haya ocurrido en el momento. Y se estableció una sala de aislamiento, en donde efectivamente pasan inmediatamente a esta sala de aislamiento, se toman los exámenes de hisopado o algún procedimiento general. ¿Qué pasa con las salas de espera? También tuvimos que hacer una separación de las salas de espera. Entonces, por ejemplo, aquí está el auditorio, quedó específicamente usuarios en la sala de espera, en el área de auditorio, y el otro en la sala de espera de la UIRS, propiamente tal, ¿ya?
gracias a que tenemos un CESFAM nuevo, ya, porque me imagino cómo hubiese sido quizás si hubiésemos estado en el CESFAM antiguo, tenemos un acceso que cuando pasan los usuarios por el área de aislamiento, después salgan por este lado y evitemos el flujo bidireccional, entonces sea un flujo unidireccional. ¿Me entiende? Por otro lado, este acceso es el acceso, entre comillas, de usuarios sanos. Es un acceso de usuarios que vienen a buscar los medicamentos, que tengan control perinatal, etc. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Estaba la farmacia aquí y tuvimos que cambiar la farmacia a este otro lado. Entonces, definitivamente tuvimos que reestructurarnos. Fue algo un poco chistoso, tragicómico, cuando sacamos la farmacia desde un lado, tuvimos que sacar todas las repisas de medicamentos y llevarlas hacia el otro lado. Entonces, en realidad, fue un proceso de adaptación por parte de todos los funcionarios. Voy a seguir. Acá, en el ámbito de recursos humanos, la capacitación al equipo de salud ha sido, pero tremenda. Sobre todo desde el punto de vista de los elementos de protección personal, el manejo de los elementos de protección personal. No quiere decir que antes no lo hacíamos, por favor, eso que se entienda, porque a veces uno dice, yo también me lavaba las manos antes de la pandemia, pero en la capacitación del retiro, sobre todo de los elementos de protección personal, es trascendental en el tema de evitar los contagios en el profesional de salud. Y para eso debiese siempre protocolizarse. Y ahí con mucho orgullo menciono que nuestro CEFAM está acreditado y también está recertificado en salud familiar. Por lo tanto, tenemos indicadores y esos indicadores tienen que cumplirse. La capacitación entonces en este sentido ha sido de gran apoyo por parte de la enfermera de calidad, que con sus pautas de cotejo va haciendo o va chequeando, ¿verdad?, cuando un funcionario cumple o no con los retiros del EPP o el manejo específico. La intervención en crisis, los criterios COVID-19, la primera ayuda psicológica, y aquí me detengo, como recurso humano, nosotros tenemos que entender que hacemos salud familiar. No estamos haciendo un tema de que yo como kinesióloga solamente me voy a dedicar a mi área y solamente me voy a dedicar a hacer quine respiratoria en el contexto de pandemia. No, nosotros somos funcionarios de salud familiar. Por ende, tenemos que estar capacitados en todos los ámbitos. Y uno de los ámbitos importantes que ha sido es tener la primera ayuda psicológica, por entregar la primera ayuda psicológica o los primeros auxilios psicológicos a los usuarios. Más de algún profesional nos han llamado, señorita Anita, sabe que estoy en una crisis de angustia, ¿o qué hago? Le hacemos ejercicio de respiración vía telefónica y derivo al profesional pertinente, que sería el equipo de PROSAM o el programa de salud mental. Pero como funcionarios debiésemos estar capacitados, sobre todo en el área de atención primaria, la contención emocional en tiempos de crisis. El control diario de temperatura se está haciendo en todos los centros, yo sé que tanto a nivel hospitalario también se hace. Identificar los funcionarios dentro de los grupos de riesgo y considerar la reasignación de tareas. Como CESFAM, contamos con un decreto, que es el decreto 605. Recuerden que estamos bajo una administración de salud municipal y este decreto 605 protege a los funcionarios que están en riesgo, por ejemplo, mayores de 60 años, embarazadas, con enfermedades autoinmunes y también con en niños menores de 2 años. Por lo tanto, en esos funcionarios se han resignado las tareas y se han hecho sobre todo teletrabajo. Los funcionarios que trabajan en el vacunatorio ha sido de gran ayuda. Hemos tenido hartos funcionarios nuevos que se han instalado también en vacunatorios extramuros, otorgados principalmente por las juntas de vecinos. Reforzar la comunicación dentro del equipo de salud ha sido súper importante, estar en comunicación. De hecho, nosotros cada vez que pasamos un turno al otro, estamos trabajando bajo turno, cada 2 semanas, y vamos pasando los turnos al otro equipo de gestión. Entonces hacemos una videoconferencia entregándonos este turno. Ha sido como súper importante establecer esa estrategia. Considerar los refuerzos en sala IRA-ERA y la atención de urgencia en APS. Contamos con un nuevo recurso humano de kinesiólogo que nos refuerza en esta sala, que nos refuerza en el programa de atención domiciliaria, que lo vamos a ver después. Y también hay una kinesióloga
jornada completa en lo que es SAPU. Entonces, de lunes a lunes contamos con atención kinésica, ¿ya? En el ámbito de la información y educación a la comunidad, generar estrategias activas de difusión de la información. Y nuevamente me voy a detener en el concepto activo. ¿Qué es difusión activa o estrategia activa? No es, y se lo digo sobre todo a los estudiantes, y generalmente cuando pasan conmigo en pasantía o en internado, les digo, debiésemos ser activos, no sacamos nada con explicarle al usuario y llenarlo de información, llenarlos de folletos, llenarles de videos explicativos e informativos si no tenemos la retroalimentación de ellos. Si no tengo una retroalimentación desde el punto de vista, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo el adulto mayor o la persona mayor está envejeciendo activamente en su casa? De ahí yo tengo ese diagnóstico situacional y puedo intervenir. Pero si me pongo con una estrategia efectivamente informativa a la comunidad, no voy a lograr al 100% todo lo que pretendo como profesional de salud. ¿Ya? La comunicación de las acciones del establecimiento también es importante, y la información por medios remotos, por medio de diarios, de teléfono, de redes sociales, que han sido indudablemente importantísimos. En el ámbito de la prevención, de las precauciones para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, aplicar siempre las precauciones estándares y el manejo sobre todo de residuos especiales de desecho, en este caso de la atención de salud. Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las protecciones estándares, y ahí en ese caso contamos con calidad, con las pautas de cotejo, evitando vías de transmisión entre los funcionarios. Resguardar la disponibilidad de insumos en box. Esto específicamente no lo estamos haciendo. ¿Por qué les digo? Porque no podemos concentrar insumos dentro de los box. ¿Ya? De hecho, hemos tenido que sacar insumos para poder tener como todo el pool de insumos y hacer un conteo. Nosotros sí o sí tenemos que entender que el abastecimiento es importante, que estamos en un proceso de racionalización de los insumos. ¿Qué establecimos como estrategia? Concentrar en una unidad específica, sea la que entrega los elementos de EPP a la unidad de procedimiento, a la unidad de terreno, a las distintas unidades. Se concentra en uno. Ese profesional, de hecho, lo hablo con todo el fundamento porque yo estoy a cargo en mi turno de eso. Estoy a cargo de toda la gestión de los elementos de protección personal. Y hacemos un conteo diario de cuánto ocupamos y cuánto gastamos. Perdón, cuánto ocupamos y cuánto vamos pidiendo. Entonces, ahí nos permite racionalizar mucho más y optimizar los recursos. En cuanto a los profesionales, la capacitación más complicada ha sido en el personal de aseo por el tema de los conocimientos previos. Indudablemente ellos han cumplido una labor importantísima en el ámbito asistencial, en el ámbito de los distintos niveles de atención. Así que un gran abrazo en ese sentido a todo el personal de aseo y al personal administrativo. Para ello ha sido súper difícil tratar de entender cómo es el manejo de los elementos de protección personal, pero tenemos que seguir intentándolo, ¿ya? La incorporación del uso de mascarilla N95 para los funcionarios que generan procedimientos de aerosoles o hacen procedimientos generadores de aerosoles. Y aquí se hizo una controversia al principio porque estaban súper escasas las N95. Y la última resolución exenta, de hecho, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales menciona que deberíamos utilizar mascarilla quirúrgica y un escudo de protección facial. Probablemente va a llegar un momento en que solamente vamos a ocupar escudo de protección facial. Ahí vamos a tener que ver cómo va a ser el abastecimiento. Pero como equipo tenemos, como les digo, bajo la manga un paquetito de N95 porque es importante que cuando hacemos procedimientos generadores de aerosoles, sobre todo los kinesiólogos u otros profesionales, debiesen tener N95. Acá en el CESFAM se reparten solamente la N95 a la unidad dental. Ya a ellos se está priorizando por el hecho que trabajan con turbinas y todo. Así es que no sé cómo están trabajando en otras unidades a nivel hospitalario, sé que sí la están utilizando, pero ha sido un poco de controversia en el tema de las mascarillas. Protocolizar, siempre protocolizar. Cuando hablamos de un CESFAM que tiene la acreditación, el protocolo es
importante. No sé si puedo borrar lo que está escrito, creo que alguien... Ay, borrar todos los dibujos, ahí sí. Creo que alguien pasó a rayar, o posiblemente yo pasé a rayar ahí. Bien, entonces aquí les dejo unos protocolos que nosotros como CEFAM hemos hecho. Fíjense que estamos haciendo protocolos del correcto uso de elementos de protección personal dependiendo de la atención que se hace. Y acá les dejo unos afiches que la enfermera de calidad los tiene cuando un funcionario se coloca los elementos de protección personal y trata de educarlos de qué elementos me tengo que poner de acuerdo a la atención de salud que voy a hacer. Eso es importante, tratar de educarlo para efectivamente racionalizar los recursos, porque a veces, o en marzo cuando llegamos, estábamos todos con todos los elementos de protección personal y no le estábamos dando buen uso. Probablemente yo estaba en un área más administrativa y estaba completamente vestida. Entonces no se justifica que efectivamente esté totalmente vestida si voy a estar en un área mucho más administrativa, que voy a poder tener una distancia con otra persona o que no voy a hacer algún procedimiento. Eso es racionalizar los insumos. En el ámbito de las actividades clínicas, como les mencionaba, adecuar los flujogramas de atención. No tenemos que juntar estos usuarios, pacientes, ¿verdad?, que tienen patología respiratoria o que vienen por consulta de morbilidad, separarlos de los sanos, evitar flujos bidireccionales. Corroborar mapas de derivación y actualizar directorio telefónico. En ese sentido nos apoyamos mucho de la ficha clínica. Identificar aquellos grupos y poblaciones que pueden presentar barreras en el acceso a la atención. Me detengo principalmente en el concepto de los migrantes y las personas en situación de discapacidad, que vamos a profundizar más adelante cuando hablemos del programa de rehabilitación integral. La importancia que es la pesquisa de estos grupos para que podamos tener el seguimiento también. Espaciar los controles de pacientes crónicos y controles sanos. Como les decía, tenemos un equipo médico especializado en cada turno. Por ejemplo, hay un equipo médico que se dedica 100% a lo que es atención de patologías respiratorias. Otro médico que se dedica totalmente a patologías de tipo más de morbilidad y un médico que hace específicamente áreas administrativas. Lo ideal es que dentro de esos médicos no se mezclen, ¿ya? Y las áreas también no se mezclen y que sea el mismo médico que trabaja todo el turno en la misma área, ¿ya? Ha sido una estrategia súper buena y que hemos tenido también apoyo del servicio de salud en ese sentido. Y por otro lado, cuando hay médicos que trabajan en teleconsulta, tratan de hacer una identificación específica de aquellos usuarios que, por ejemplo, necesitan control presencial o control con exámenes. Como les mencionaba, idealmente si un usuario va al CEFAM debe pasar por este filtro previo, ¿ya? ¿Por quiénes partimos? Ustedes, ¿por quiénes partimos? ¿Por quiénes comenzamos? Bueno, comenzamos efectivamente con aquellos usuarios que están descompensados, sobre todo los crónicos descompensados. Y ahí se establece si es que necesita o no toma de exámenes tanto en domicilio o que se acerquen al centro de salud. Si me preguntan, de hecho le consulté a la encargada de salud familiar cuántos más o menos tenemos diarios en ese sentido, son como 6 diarios que se están tomando exámenes. Ya no tenemos tanta gente citada tampoco. El tema de la atención de salud infantil es importante, nos estamos apoyando harto con el programa Chile Crece Contigo. Por otro lado, tenemos que contar con el apoyo del programa de salud mental para pesquisar casos de necesidades de atención psicosocial específica, ¿ya? El tema de los fármacos, como les mencionaba, se están entregando cada 2 meses. En el caso del programa IRA, que lo voy a mencionar después, se estableció estrategia incluso de entrega de inhaladores hasta 6 meses, con receta. Esta estrategia es muy buena. El tema de entregar fármacos y alimentación complementaria a domicilio a los grupos de riesgo. Ha sido pero muy, muy bien evaluada esa estrategia y contamos con el apoyo completamente del equipo de terreno. En el caso de la renovación de recetas, como les mencionaba, tenemos una renovación de recetas por 2 o 3 meses, va a depender del médico que evalúe. Una imagen que yo, chicos, y se los digo a todos, nos representa.
Yo no sé, quizás a los colegas de repente se cuestionan y dicen, ¿estaremos haciendo más trabajo con el teletrabajo? Posiblemente sí, pero es porque nos hemos tenido que reinventar, es porque hemos tenido que adaptarnos a una situación distinta a nivel social. Entonces, yo les hago el llamado a que no nos estresemos y tratemos de ser lo más resolutivos. A veces tenemos que cambiar la actitud, sí, tenemos que cambiar la actitud. Y tenemos que tratar de que esto funcione de la mejor manera, sobre todo a los colegas que trabajan en atención primaria. Consideraciones especiales, sobre todo para las personas mayores. Orientar y educar, eso es súper importante. Coloqué una imagen acá que a mí me hizo mucho sentido. Una imagen que la saqué de internet, no tiene mayor ciencia, pero me representa a mí una educación que podemos hacerle a los usuarios, sobre todo en el control de sus signos vitales. Hace poco tiempo tuve una videollamada con una persona, una señora mayor, en donde me decía, siento que tengo la presión alta. Ella contaba con el dispositivo para poder tomarse la presión y le dije que ella misma se fuera notando, por ejemplo, cuánto tenía de presión arterial, o juntos aprendiéramos a cómo tomarnos la frecuencia cardíaca. Yo creo que eso es necesario. Es momento de orientar a los adultos mayores, y quizás me hago un mea culpa en no haberlos orientado antes en el tema de la tecnología, porque ahora nos vemos en una barrera indudablemente tecnológica en cuanto a los mayores, y ahí nos estamos apoyando harto con las redes de apoyo de ellos, sobre todo de los hijos, de los nietos, que les ayudan harto. Así que definitivamente, saliendo esta pandemia, me voy a colocar a hacer todos los talleres del programa más de temas tecnológicos. Definitivamente vamos a tener que hacerlo. Es un aprendizaje que hemos tenido. Las horas de reconversión del programa Más Adulto Mayor y Autovalente ha sido importante. Nos hemos tenido que reconvertir y lo vamos a ver más adelante, al igual que el programa de dependencia severa. Pero ¿cómo debiésemos trabajar en equipo? Preguntémonos esto y hacer una reflexión, ¿ya? ¿Cómo estamos trabajando en equipo? Y a mí me gusta mucho un tema de la transdisciplina. Cuando nosotros en tiempos de pandemia trabajamos en transdisciplina, estamos atravesando todas las disciplinas. Estamos con un enfoque mucho más efectivamente holístico, pero nos permite generar un cambio de actitud. Y aquí me quedo con esta diapositiva, y que le agradezco enormemente al equipo. Paula Saavedra, mi gran colega de la Sala IRA, el terapeuta ocupacional ahí que está conmigo también, nuestro querido César Opaso, kinesiólogo de la Sala ERA, que fíjense ustedes qué labor está haciendo él. Él está haciendo una labor en este momento, en esta imagen, en turno de puerta, y está sacando medicamentos para llevarle a las personas en la puerta. Esto es trabajar en transdisciplina. Esto es pensar en que él no está haciendo un procedimiento de quimioterapia respiratoria, sino que se ha adaptado a las necesidades. Y la reconversión de hora de todos los profesionales ha sido pero tremenda. De repente puedo yo estar en un área y después puedo estar haciendo área administrativa. A veces nos vamos posiblemente en 2 semanas más, nos digan, ¿saben qué, chicos? Tenemos que tomar exámenes de hisopado. Bueno, tendremos que readaptarnos y no solamente dedicarle esa función a la enfermera. Entonces, eso es trabajar en transdisciplina, dejar un poco el enfoque multi o interdisciplinario y atravesar más allá, que se ponga en un enfoque mucho más global. Así que mi gran equipo aquí, esta foto que está abajo, para que sepan, nos lo sacamos en tiempo de pandemia, porque si no van a pensar que no estamos cumpliendo el distanciamiento social. Y es un gran equipo. Cuando las cosas funcionan bien, es porque existe esto, ¿ya? Y me saco el sombrero por ellos y de verdad que los felicito. A todo el equipo del CESFAM Lorenzo Arenas y en especial al estamento de kinesiología. No solamente tenemos que pensar en trabajar individualmente, ¿verdad? Tenemos que tener un enfoque intersectorial. Y para eso nos hemos apoyado mucho con el enfoque intercultural, por ejemplo, el apoyo de la sociedad civil, de las personas en situación de discapacidad, del ámbito educacional. Esto es trabajar con el intersector, es tener el apoyo de ellos.
Y acá en específico vamos a hablar del rol del kinesiólogo en los distintos programas de salud. Programa IRA ERA, de atención domiciliaria, de hospitalización domiciliaria, que es algo nuevo, programa de rehabilitación integral y el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. ¿Cuál ha sido el rol del kinesiólogo en cada uno de estos programas? En este caso, el kinesiólogo de la sala IRA y ERA ha tenido un rol súper activo en cuanto a la capacitación y educación al equipo de salud como a los usuarios. Se priorizan los grupos de riesgo. Por ejemplo, en la sala IRA, priorización de grupos de riesgo menores de 1 año, para usuarios menores de 1 año, y en la sala ERA, los usuarios mayores de 65 años. Por otro lado, la kinesióloga de sala IRA o el kinesiólogo de sala ERA ha tomado un rol súper activo en la determinación de las medidas que favorezcan la diferenciación de los espacios de espera y de flujos diferenciados. De hecho, a modo de experiencia, nuestra colega Paula recibió una llamada de la referente del Servicio de Salud para pesquisar y hacer como un catastro de cómo estamos funcionando como establecimiento. Y ahí tuvimos que generar algunos cambios porque no lo estábamos haciendo al 100% bien. De hecho, la semana pasada nos fueron a fiscalizar del Servicio de Salud, nos fue bien, efectivamente lo estamos haciendo bien, pero tampoco recibimos al 100% las felicitaciones, porque siempre tenemos que pensar en la mejora continua. Y eso es súper importante. Por otro lado, los kinesiólogos de IRA ERA han tenido que monitorear todo el correcto uso de fármacos y estado del paciente por medio de la vía telefónica, principalmente en el uso de inhalador. Reforzar la priorización de atención médica y kinesiológica para los scores de riesgo de morir por neumonía, eso es algo que está dentro del eje de salud familiar, y así como también el score de TAL para la evaluación de severidad de cuadros obstructivos lactantes. Recomendar evitar el tabaquismo activo y pasivo. Y acá me detengo y les puse una imagen que fue de ayer. Ayer celebramos como promoción el Día Mundial sin Tabaco. Y de hecho fue algo súper rápido porque me dijeron, Anita, vamos a hacer una actividad de promoción, por favor necesitamos que tú puedas colaborarnos con los dirigentes sociales y con la comunidad. Ya, pues algo nuevo que definitivamente marcó un precedente en trabajar promoción vía online. Y no sé si ustedes ven ahí la fotito, estoy yo, de hecho llegó hasta el alcalde a la reunión explicando la importancia de reinventarse en estos medios. Y tuvimos muy buena recepción por parte de los dirigentes. No les digo que teníamos tanto, teníamos como 15 personas y esas 15 personas fueron súper participativas mediante Zoom. Lo hicimos y se cumplió el objetivo de dar la promoción. Pudimos celebrar el Día Mundial sin Tabaco y asociarlo completamente a la pandemia que estamos viviendo, ya que se ha demostrado directa relación entre la neumonía grave con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenemos que sí o sí hacer promoción en cuanto al hábito tabáquico, al igual que el refuerzo de la vacuna influenza y la vacuna del neumococo en caso de personas mayores de 65 años. ¿Qué pasa con el tema de la kinesioterapia respiratoria? Si ustedes se fijan en cada diapositiva, que a todo esto yo no tengo ningún problema en compartirla al resto de los colegas, de hecho la sociedad científica me pidió por favor que compartiera el material porque ellos quieren hacer afiches de todas estas charlas, así que no tengo ningún inconveniente en prestarles esto, en enviarles las orientaciones técnicas desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales que se dan en el contexto de IRA ERA, y habla sobre el tema de la kinesioterapia respiratoria. Se debe reducir al máximo en pacientes COVID positivos, evaluando estrictamente el riesgo-beneficio con el equipo COVID, ¿ya? Porque efectivamente con el equipo COVID, con en este caso el equipo médico, quise decir, las técnicas de kinesioterapia respiratoria pueden aumentar la generación de aerosoles. Ha sido un tremendo desafío también para los colegas que están con la protocolización del uso de ventilador mecánico. Escuchaba la semana pasada una charla de Javier Salas, del profesor Javier Salas, muy interesante, los desafíos que se han generado en cuanto a este ámbito. Y pensemos, nosotros ocupamos un mecanismo para quine respiratoria que es la tos.
Entonces ya el hecho de generar la tos, ya estamos trabajando con la generación de aerosoles. Por eso se evita realizar nebulizaciones, estamos priorizando más la inhalación de dosis medidas. Y efectivamente tratar de extremar los elementos de protección personal en la atención kinésica. En los pacientes con patología respiratoria crónica descompensada se realiza principalmente atención domiciliaria, y en ese caso se coordina con el equipo de atención domiciliaria, que está dispuesto como refuerzo. Debe existir coordinación y articulación con la red, por lo tanto la colaboración de los seguimientos telefónicos para evaluar cada estado de paciente es importante. Sobre todo en el caso de la red hospitalaria, en constante comunicación con ellos, a veces las altas por neumonía, debemos hacerle el seguimiento y coordinar con el nivel secundario o la estrategia de hospitalización domiciliaria. En cuanto al programa de atención domiciliaria, este es un programa que en el fondo existía como programa de dependencia severa, que el kinesiólogo iba a las casas, ¿verdad?, a hacerle la atención kinésica, pero ahora tenemos un refuerzo de la atención domiciliaria, y este refuerzo corresponde a atenciones que no cumplen con los criterios de hospitalización propiamente tal. ¿Cuál es el objetivo? Brindar acompañamiento a pacientes que requieran acciones de evaluación, ¿ya?, y o seguimiento, evitando que se acerquen al CESFAM y descongestionar los mismos, en este caso, además que los posibles contagios cruzados que se generan por el COVID-19. ¿Cuál es el recurso humano? Un médico, un kinesiólogo, kinesióloga, una enfermera, un enfermero. El programa de hospitalización domiciliaria en la APS vino a quedarse como hospitalización en cuanto al contexto COVID-19, donde el usuario recibe tratamiento similar que está otorgado en los establecimientos hospitalarios. Y el objetivo, o sea, es descongestionar estos establecimientos hospitalarios y permitir a la vez manejar los pacientes que son mucho menos complejos. Es un programa que ha sido de gran ayuda, y que tenemos un equipo COVID que es dependiente del servicio de salud, no es dependiente propiamente tal de la Dirección de Administración de Salud Municipal, sino que depende del servicio y que tiene distintas vías de acceso. Por ejemplo, ellos tienen derivados desde el establecimiento de salud municipal, que en este caso desde el CESFAM, tienen pacientes derivados desde el servicio de urgencia, el SAPU, el SAR, y pacientes derivados desde complejos hospitalarios que no requieran hospitalización. En este caso, ellos tienen un equipo gestor del servicio de salud, y a nivel local tienen un referente local, ¿ya? Y ese referente local en este caso lo ocupa la enfermera de SOME. ¿Cuál es el recurso humano del equipo COVID que llegó al CESFAM? Es médico, kinesiólogo y enfermera. Aquí especifiqué las funciones del kinesiólogo en este caso, que es realizar las visitas y la atención integral, generalmente con pacientes COVID confirmados. No por eso voy a tratar de segregar también a los pacientes con patología respiratoria o patologías crónicas. Si me preguntan, evitemos la contaminación cruzada. Si hay otro equipo para atención domiciliaria, tratemos del equipo COVID solamente darle los positivos confirmados, ya para darle el seguimiento. La toma de muestra, posiblemente con la enfermera, con el médico, evaluar la necesidad de alguna toma de hisopado, realizar actividades de promoción y prevención, no tenemos que olvidarlo, y labores educativas que sin duda están bajo el modelo de salud familiar y comunitario. Pasemos al programa de rehabilitación integral. El programa de rehabilitación integral es una estrategia súper esencial que no tenemos que evitarlo, ni tampoco tenemos que quitarle importancia. Para esto se establecieron niveles de prioridades, de acuerdo a la población crítica o la población no crítica. La población crítica se está haciendo principalmente un tema más domiciliario, más intervención en casa, y la población no crítica se está trabajando desde el punto de vista telefónico o telerehabilitación. Se recomienda la no asistencia a la población de riesgo. La población crítica en lo que es el programa de rehabilitación integral se le menciona a las personas con secuelas de accidente cerebrovascular, alguna enfermedad neurodegenerativa o que tenga un compromiso funcional moderado o severo.
esta rehabilitación domiciliaria deberá enfocarse en la intervención propiamente tal, con un enfoque educativo a los familiares, a los cuidadores, entrega de pautas de intervención, probablemente no irlos a visitar todas las semanas, quizás estandarizar la atención ahí, hacerle un seguimiento más telefónico. Si me preguntan, probablemente lo encuentro un poco paradójico que veamos este tema domiciliario, sabiendo que la mayoría de las personas con secuelas de accidente cerebrovascular o enfermedades neurodegenerativas se encuentran en el grupo de riesgo. Entonces, tenemos que priorizar ahí queda a criterio del profesional, definitivamente. Y del consentimiento, obviamente, del usuario y la familia. El seguimiento es a través de correo electrónico, contacto telefónico para asegurar también la adherencia. En cuanto a la población no crítica, aquí tenemos una rehabilitación que se efectuará principalmente por pautas de ejercicio, por control telefónico o telerehabilitación. Y aquí se les pide si hay una población de riesgo que ya está en tratamiento, de hecho partimos con los que ya estaban en control o que estaban en sesiones de rehabilitación, se le pide que un familiar o cercano acuda al CESFAM, se le entrega las indicaciones de la pauta de ejercicio, idealmente, como les digo, a un usuario que no esté dentro de la población de riesgo, y se le hace posteriormente el control telefónico. ¿Ya? Ahora, si hay una población sin riesgo, se le pide al mismo usuario que acuda para personalizar, en este caso, la pauta de rehabilitación o control telefónica. En cuanto a las consultas espontáneas, ¿qué está pasando con esas consultas espontáneas? Ha sido un desafío, y ahí este protocolo de funcionamiento de los servicios de rehabilitación que hace la Subsecretaría de Salud Pública, sobre todo en el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, los separó en episodios agudos y en episodios crónicos. El episodio agudo generalmente se está priorizando ejercicios terapéuticos con dosificación clara, máximo 3 intervenciones, educación en el manejo y cuidados asociados a la condición de salud, al igual que el episodio crónico. Aquí se aborda de similar manera. En el caso del episodio agudo, se evalúa el uso de medidas fisioterapéuticas según necesidad. Bueno, ahí de repente entramos a confundirnos. Los estudiantes me pueden decir, profe, pero a mí siempre me enseñaron que la fisioterapia tenemos que evaluar primero al paciente antes de aplicar una fisioterapia. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero si estamos en un enfoque bajo el programa de rehabilitación integral, con estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, ya debo pensar en que mi meta es que mínimo el 30% de mis actividades sean asociadas a fisioterapia. Por lo tanto, no debería ser un tema ocupar fisioterapia en las personas, sabiendo que están bajo este enfoque. Entonces, o bien, claro, lo educamos probablemente cuando deben tener, termoterapia, cuando usar calor, cuando usar frío, posiblemente enseñarle a que se construyan sus propios guateros de semilla, pero siempre siendo racional, ya siempre siendo crítico, con un ojo súper clínico. Como profesionales conocemos la comunidad, conocemos a los usuarios. Seguimiento y control, si es que ha realizado la pauta de ejercicio, y acá de verdad nuevamente les digo, ser activos como profesionales de salud, pesquisar la presencia de dolor, reforzar la intervención, preguntarle si tiene dudas y agendar una próxima llamada telefónica. Aquí les dejo una de las herramientas de telerehabilitación que sé que algunos establecimientos lo están usando de manera empírica, de manera de experiencia. El equipo de RBC no lo está utilizando porque, insisto, no podemos hacer vista gorda a los determinantes sociales de la salud y no puedo establecer un mecanismo de telerehabilitación si no tengo un catastro previo de usuarios que tengan acceso a Internet. Y si pensamos nuestro generalmente grupo que entra a la sala de rehabilitación son personas mayores. Volvemos a la barrera. Sin embargo, pienso y digo, no debería ser un impedimento para el profesional ocupar la telerehabilitación. Es lo que se viene, es lo que va a llegar, o sea, de hecho ya llegó, pero viene para quedarse. Como profesionales, a mis colegas, a los futuros profesionales que se están formando, los invito a que nos tenemos que reinventar y nos capacitemos más en esta área.
no lo estamos ocupando, no quiero que me hagan preguntas de cada software computacional, lo traté de descargar ayer, no entendí mucho, no sé cómo hacérselos a las personas si no parto de la causa y no tengo un catastro antes de cuántos usuarios tienen redes sociales. Tengo que contar con un catastro, tengo que contar con una matriz. Les dejo una pauta de control de telerehabilitación. Si se fijan, es súper general, es como una pauta de cotejo. Se habla de la condición de salud, se habla de la persona que contesta, de cómo está el estado general, si es que el usuario puede consignar sus valores de acuerdo a los signos vitales, el estado de ánimo general, en cuanto al tema del apetito, el cambio del sueño. El control, si es que está realizando sus ejercicios, si es que está, ha presentado alguna complicación, el tema del dolor lo podemos evaluar vía telefónica. El contar con las ayudas técnicas, si ha presentado algún problema en la utilización de ellas, los refuerzos específicos y que esté la firma y timbre del profesional. En cuanto a las ayudas técnicas, aquí no les tengo ninguna referencia abajo en la diapositiva porque es algo empírico, es algo que lo estamos haciendo nosotros. Estamos entregando ayudas técnicas, recuerden que es parte del GES, de las garantías explícitas en salud. Se está entregando las ayudas técnicas a los mayores de 65 años. Se está educando a los familiares que no se encuentren en los grupos de riesgo. Se entrega además el afiche, que yo de verdad no tengo ningún problema en compartirlos. Este es un afiche de recomendación de limpieza, de higienización de cada ayuda técnica y que definitivamente tenemos que hacerle un control telefónico a eso, ¿ya? Para evitar la contaminación en ellos, sobre todo si son usuarios que salen, ¿ya? En cuanto al programa Más Adultos Mayores Autovalentes, refuerzo de la atención de pacientes en domicilio. Efectivamente a mí, como el programa Más, también me ha tocado ir a terreno, ir a atender. De hecho, una exacerbación, por ejemplo, de EPOC, no ha sido grande la demanda, pero no hemos tenido que han sido súper necesarias reconvertir estas horas en apoyo tanto al resto del equipo como también apoyo a los adultos mayores de la comunidad. El seguimiento telefónico en los líderes comunitarios. Se viene una capacitación de líderes comunitarios online, es un desafío para nosotros, pero se viene. El contacto telefónico con ellos ha sido relevante. Ayer, como les dije, tuvimos este encuentro sobre el Día Mundial sin Tabaco y estaban la mayoría de los dirigentes sociales. Entonces, yo les pido ayuda a ellos, ayuda a que ellos me puedan difundir con sus organizaciones, con el resto del equipo. Y efectivamente apoyar al programa IRA-ERA. Les dejo una imagen que me hace mucho sentido a mí, entendiendo la vida no como un ciclo, algo lineal, sino que un ciclo, ¿ya? La vida en 5 botellas, si pensamos, nosotros empezamos desde acá, ¿verdad? Quizás con una leche, con una mamadera, pasamos por los distintos estados, ya en un ciclo vital más adulto, luego con cambios de nuestro estilo de vida saludable y llegando probablemente a un suerito fisiológico que ahora podría cambiarlo a un ventilador mecánico, aquí como imagen. ¿Qué sentido me hace esta imagen? En que tengo que tener un enfoque anticipatorio. Profe, ¿pero qué significa eso? ¿Dejar de tomar bebida o disfrutar con algún trago? No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que por favor entendamos un enfoque anticipatorio, fomentar estilos de vida saludables, evitar que nuestra población después de la pandemia esté completamente descompensada. Los cargos están a disposición según la evolución de la emergencia sanitaria. Hoy día puedo estar haciendo una labor, posiblemente la otra semana le puedo tener otra presentación a ustedes de que cambiamos tal y tal cosa. Les dejo algunos afiches también que han sido relevantes en redes sociales, en las páginas del CESFAM, en las páginas de la municipalidad, cómo como CESFAM hemos adaptado una modalidad de atención, la estrategia de los alimentos y los medicamentos a domicilio, el cambio del funcionamiento de la farmacia. Aquí en esta imagen del medio vemos a nuestra kinesióloga Paula Saavedra, ¿verdad? Imagínense ella, ahí lo que está haciendo es el empaquetado de medicamentos en farmacia.
Posiblemente en ese momento no estaban llegando pacientes a buscar medicamentos. Aprovechó el tiempo en qué, en darle apoyo a farmacia. Eso es trabajo en equipo, eso es trabajo transdisciplinario. Trabajo intersectorial, la compañía de bomberos, por ejemplo, recibiendo dosis de vacuna antiinfluenza. Acá me saco el sombrero y esto es algo que a mí me apasiona y los estudiantes siempre me dicen, profe, ¿que usted de verdad que le apasiona esto? Sí, me apasiona el trabajo comunitario, porque cuando tenemos a la comunidad empoderada, tenemos comunidad que suma y que no resta. Aquí, como CESFAM Lorenzo Arenas, el Consejo de Desarrollo nos entregó 160 gorros protectores reutilizables, pero fue fantástico. O sea, nos están apoyando, nos están dando mensajes motivacionales. Definitivamente la comunidad es nuestro gran apoyo. Trabajo intersectorial, nuevamente lo digo. Vacunación en sedes sociales. El agradecimiento aquí, por ejemplo, del equipo de terreno que está yendo a las casas también con todos los elementos de protección personal, considerando la higienización antes y después de entrar a las casas. Algo para pensar. Coloquémosle más amor a todo esto, menos miedos, más promoción, más prevención. Probablemente tenemos que pensar en evitar esta incertidumbre de lo que debió haberse hecho o lo que no se está haciendo, sino que ya tener una mirada mucho más hacia adelante en que esto no va a parar todavía, probablemente tenemos para meses más y tenemos que reinventarnos. Y tenemos que sí o sí generar una corresponsabilidad. ¿Qué es una corresponsabilidad? Es una responsabilidad social, que el virus no lo vamos a enfrentar solos como profesionales, lo vamos a enfrentar con la comunidad, lo vamos a enfrentar con un cambio de actitud que vamos a tener. ¿Cuáles son los desafíos? Seguimiento, insisto, en el seguimiento es un gran desafío, algo que probablemente si tuviéramos que evaluar en cada programa está un poquito débil. Seguimiento, tener la retroalimentación de los usuarios. Estamos en una estrategia trabajando de hacer un desafío como virtual por parte de los adultos mayores, de las personas mayores, de cómo envejecen activamente y positivamente en casa, pero a través de un concurso virtual, que ellos envíen videos, que ellos puedan participar activamente. Insisto, no los llenemos de información, tratemos de cambiar un poco eso. Reinventarse, sí, no queda otra. Y aquí cito a Charles Darwin, a mí me gusta mucho el tema científico. Probablemente estamos pasando por un tema de selección natural, ¿ya? Y este tema de selección natural nos ha hecho pensar en que el más adaptado sobrevive, así como la evolución de las especies. Por lo tanto, los invito a que nos adaptemos, futuras generaciones también, a reinventarnos como equipo de trabajo y como profesionales de la salud. Muchas gracias por la atención a cada uno de ustedes. Espero que haya quedado claro y nuevamente los agradecimientos al resto de los colegas y también a la Sociedad Científica de Kinesiología. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Quedó todo súper claro, muy interesante, también muy importante todos los temas que se abordaron. Y bueno, ahora dejar espacio a las preguntas para que las puedan ir anotando debajo, quienes tengan. Creo que hay una, vamos a leerla. Beatriz dice: hola, ¿podría explicar nuevamente el funcionamiento del programa de hospitalización domiciliaria? Perfecto, ya. No sé si se los explico a través de la diapo o mejor lo conversamos. ¿Quién lo pregunta? Vamos a verlo acá. Beatriz. Beatriz, el tema de la hospitalización domiciliaria, primero que todo vino como una estrategia nueva. Antes se usaba más en el ámbito de nivel secundario, terciario, pero ahora llegó a la atención primaria como equipo COVID. Es un equipo de médico, enfermera y en este caso kinesiólogo que hace el seguimiento a los usuarios confirmados positivos. Si ustedes me preguntan, bueno, el tema de la hospitalización domiciliaria en los pacientes no es que tenga que ir a hacerle quimio respiratoria,
Pero yo hablaba la otra vez con la colega que estaba dedicada a esto y me decía, principalmente le estamos haciendo educación a la familia, medidas de higiene respiratoria. Ya hay un protocolo que si quieres te lo puedo compartir, probablemente no interno del CESFAM, sino que desde el Servicio de Salud, algunos lineamientos importantes en este programa. También te lo puedo compartir, pero en cuanto a la intervención, no es que se esté haciendo una intervención 100% asistencial, es educativa, es promocional, preventiva, bajo el enfoque del MAIS, bajo el enfoque del modelo de atención de salud familiar y comunitaria. ¿Ya? No sé si quedó claro o me quiere preguntar otra cosa. Si es que hay alguna consulta también en el Facebook Live. Vamos a revisar en el Facebook. Creo que no había nada hasta la última vez que revisé. Iván tiene una pregunta. ¿Quiere realizarla verbalmente? Sí, yo creo que lo puede realizar, ningún problema. Ya, no me entiendo. Para que le habiliten el micrófono, Natalia. Sí. Yo debería escuchar. Voy a dejar de compartir pantalla. Cierra esa puerta, hombre. Ay. Qué frío que entra. Ay, papá. No puedo habilitar el micrófono. ¿Iván está por ahí o no? ¿Que quería hacer la pregunta verbalmente? Sí, pero dice que no puede activar el micrófono. Porque no tiene. No le permite. Ya voy a intentar solucionarlo, pero mientras hay otra pregunta de Daniela Lillo, que pregunta, hola, consulta, ¿pacientes COVID positivos pertenecientes a la sala IDAERA se atienden aparte o existe algún protocolo sanitario para no mezclar pacientes con otras patologías? Aquí me sale que están todos permitidos para poder activar. A ver. A ver ahí. Ahí sí. Ahora puedo hablar. Lo que pasa es que... Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Consulta entonces de Daniela Lillo. Daniela, te respondo. Solo. Mira, Como principalmente... Hoy creo nos que alguien... superáramos a nosotros mismos así. Ahí sí. Bueno, estos son los temas que pasan definitivamente en el ámbito de la tecnología. Daniela, le respondo. Cuando hablamos de pacientes COVID positivos pertenecientes a la IRAERA, primero que todo, los colegas están haciendo el seguimiento a los crónicos, ¿ya? Tratar de evitar que los crónicos se enfermen. ¿Sí? Es el grupo de riesgo, un asmático. Idealmente tenemos que evitar que tenga un COVID positivo, que genere la enfermedad. Ahora, ¿se atienden aparte o existe algún protocolo sanitario para no mezclar pacientes con otras patologías? Sí, tenemos que separar a los usuarios respiratorios con los no respiratorios. Eso es un eje clarísimo dentro de los flujogramas de atención, ¿ya? De hecho, se pide que el mismo equipo sea el que atiende al usuario respiratorio y que no se cambien entre ellos, que no haya una mezcla. Si hay un turno completo que va a trabajar en el ámbito respiratorio, que en ese turno no se mezcle dentro de los días, ¿ya? Y hay un protocolo sanitario. El protocolo sanitario no existe, lo hace cada establecimiento, Daniela, ¿ya? Cada establecimiento tiene sus protocolos
porque depende de la estrategia local que tengan. No todos tienen la misma infraestructura, por ejemplo, para determinar estos flujogramas unidireccionales en ese sentido. Como les explicaba, nosotros tenemos ese beneficio de que el CESFAM es nuevo y permite una entrada, una salida por la parte de atrás en los usuarios que tienen aislamiento. Ya, pero protocolos se hacen a través de cada CESFAM. Existen orientaciones, Daniela, que es distinto, recomendaciones y orientaciones, ¿ya? Protocolo lo hace cada establecimiento, cada unidad. Dice Iván, no me permite el hospedador, por favor, Sí. el hospedador que le active el micrófono a Iván. Ahora puede, porque ahora lo estoy activando. No sé si ¿Aló? Ahora sí. ¿Se Ahí escucha? sí, sí, hola Iván, ¿cómo estás? Hola. Bien, disculpen que haya pedido la palabra verbal, pero no creo que escribir la pregunta que quiero hacer no tendría el mismo efecto. Primero porque no podría felicitar a Anita por su charla, muy inspiradora, además de técnicamente impecable. Yo no tengo palabras más que no sean de felicitaciones por la Anita, por lo que está haciendo y la energía que le pone a lo que hace. Y eso es muy admirable y yo espero que los estudiantes, que esa energía se extienda a los estudiantes. Dos preguntas te voy a hacer, Anita, que más que nada me dio mucho gusto que tú hablaste mucho de la transdisciplina, de la corresponsabilidad, la responsabilidad individual, esta capacidad que teníamos que tener para adaptarnos a un nuevo contexto, que yo considero muy importante en estas circunstancias. Y te quisiera preguntar, ¿cómo ves la forma en cómo estamos formando hoy en día a nuestros estudiantes de la universidad para enfrentar este tipo de situaciones en los cuales es muy importante justamente la adaptación a un nuevo contexto? Porque la adaptación a un nuevo contexto, como por ejemplo realizar una actividad en el ámbito de la transdisciplina, a diferencia de la multidisciplina, supone que el profesional tiene que ponerse los guantes del otro profesional, digamos, y cruzar el Rubicón muchas veces, hacer cosas para lo cual no necesariamente estaba formado. ¿Cómo ves tú que lo estamos haciendo desde la academia? Nosotros que estamos en la academia estamos muchas veces en la estratosfera, no miramos la realidad, y tú estás justamente en la realidad. Yo creo que tu charla apunta mucho a eso. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en la aula de la universidad para fortalecer el músculo de la resiliencia de nuestros estudiantes desde esa perspectiva? Como una primera reflexión a la que te quiero llevar. Iván, bueno, gracias por tu reconocimiento. También es atribuible a ustedes como académicos. No hemos tenido que reinventar en el ámbito educacional, sin duda ha sido un desafío importante entregar los conocimientos vía online. Una de las cosas que yo mencioné en la charla es darle mi total apoyo a los internos. Cuando nosotros estudiamos, nos generamos expectativas. Estas expectativas a veces son tan altas y que la pandemia nos hizo que esas expectativas se cayeran. Porque los internos, por ejemplo, no están con la práctica clínica, están con sed de conocimientos. Las futuras generaciones o las personas que se están contratando posiblemente no tienen el enfoque de la transdisciplina. Eso, Iván, para mí es algo personal. Eso para mí es un cambio de actitud. Es un cambio de que el profesional que guíe desde el ámbito clínico, desde el ámbito de la práctica, les pueda mostrar cómo se trabaja en equipo. El trabajo en equipo no es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Yo siempre les digo, o sea, chicos, nosotros en rehabilitación integral, si estamos trabajando con una persona en situación de discapacidad y, por ejemplo, le estoy haciendo un ejercicio de equilibrio, ¿por qué no le puedo hacer algo cognitivo a la vez? No, es que algunos profesionales van a decir, Anita, es que eso a mí no me corresponde porque yo soy kinesiólogo. O probablemente el fonoaudiólogo va a decir, yo solamente voy a ver el ámbito cognitivo porque lo motor no es de mi área. Ahí, Iván, hay un tema de actitud, ahí hay un tema de cambiar el enfoque. Cuando las cosas resultan es cuando de verdad dejamos de ser egocéntricos, dejamos nuestros egos y nuestros intereses propios.
Y la atención primaria en salud eso lo permite, probablemente porque el equipo se ve más. Ahora, Iván, sin duda hemos tenido que felicitar desde el equipo de gestión de un CESFAM o desde el nivel hospitalario, desde la dirección, hasta el personal de aseo o hasta cualquier persona que cumpla un rol importante. Hemos tenido que trabajar. A mí me ha tocado desinfectar escudos faciales. Ok, eso no lo hago yo, eso lo hace la unidad de esterilización probablemente. Pero nos ha tocado hacer eso, hemos tenido que capacitar. ¿Cuál es el llamado quizás a los académicos de las distintas universidades? Es que puedan potenciar estos cambios de actitud y que desde primer año potenciemos el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo, fíjense que no solamente desde la kinesiología, desde el área fonoaudiólogo, desde el terapeuta ocupacional, que ustedes vieron que lo coloqué ahí en la foto, desde la enfermería, desde todo. Entonces, quizás empezar a trabajar así, hacer investigación así. Yo sé que la Universidad de Concepción lo está trabajando y otras universidades igual, pero seguir potenciando eso, ¿ya? Y crear profesionales más humildes, eso es lo que siempre digo, la humildad es lo importante. Podemos ser, sí, Iván, podemos ser genios en muchas cosas, pero la realidad es otra. Y ahora, ¿para qué estamos con cosas, Iván? Tenemos un sinfín de información de expertos. No sé si les ha pasado a ustedes, ven las noticias, expertos por aquí, que los expertos por allá, pero oigan, vamos a ver la realidad. Vamos a ver la realidad. Eso es lo que yo los invito principalmente. Sí, te voy a hacer una última pregunta y con esto apago mi micrófono para siempre. No, dale, nomás, dale. Tiene que ver con lo siguiente. A mí, entre las cosas que estamos realizando la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, es la construcción de una guía de rehabilitación en el contexto de la pandemia. Estamos trabajando en eso. De hecho, me ha correspondido la tarea de dirigir la construcción de esa guía. Y yo justamente me conecté a tu charla porque te quería hacer esta pregunta en realidad. ¿Qué es lo que para ustedes sería importante? Sería importante que tuviese un documento emanado de una sociedad científica que oriente, que guíe, que les dé alguna directriz respecto a cuestiones de rehabilitación, kinesiología, rehabilitación domiciliaria, o cómo enfrentar desde la perspectiva kinesiológica, ¿sí? Ahora ya la problemática social y epidemiológica que nos trae esta contingencia. Ya, tú ahí, Iván, te refieres a, están haciendo un protocolo más que nada, pero con grupos de riesgo, ¿tienen algún grupo algún grupo enfocado? Es una guía que está destinada a pacientes que han sido diagnosticados por COVID y que van a transitar por todos los niveles de atención y que sin duda van a ser pacientes que van a llegar a la APS, digamos. En algún momento estos pacientes van a llegar, van a volver a su nicho ecológico, sí, de donde provienen, digamos, y a su comunidad. Totalmente de acuerdo. Y yo creo de ahí, Iván, que se nos va a abrir un mundo de investigación en cuanto a las secuelas respiratorias que van a tener también los usuarios que hayan tenido COVID positivo. Y ahí trabajar en conjunto con el programa, por ejemplo, de rehabilitación pulmonar que se hace en Salaera, porque está con un enfoque completamente de paciente EPOC y sería. Entonces, probablemente ver ese tema también, como más que nada secuelados de COVID, así como trabajamos con los secuelados de TBC, trabajar con eso, con un grupo de riesgo. No olvidar, Iván, claro, desde el punto de vista kinesiológico, nosotros también hacemos prevención. Entonces, la promoción y la prevención, que ahí lo coloqué con un corazoncito en la presentación, no olvidar dentro de tu guía integrarlo, definitivamente, ¿ya? La promoción, la prevención. Y algún protocolo probablemente, pero para eso yo no te podría decir específicamente qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, mira, usted va a hacer como para complementar lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, muchos de estos pacientes tengo la impresión que van a llegar a su comunidad en los cuales probablemente el profesional kinesiólogo, ya sea del programa Salud Cardiovascular o del programa IRA, ellos van a tener que van a tener que continuar el seguimiento, pero desde una vía remota. A lo mejor incorporar herramientas de telemedicina a la atención primaria,
pero ya desde una perspectiva mucho más concreta, desde la perspectiva local, no tan centralizada como estaba siendo hasta ahora en nuestro país la idea de la telemedicina, que era casi un ámbito de una élite académica que algunas universidades lo tomaron y lo practicaban y era casi una cosa un poco utópica. excepcional, pero hoy en día es una realidad, incluso es una necesidad, digamos. Y esas son cuestiones de las cuales estamos también discutiendo, y un poco te lo comento para que a lo mejor esto nos va a obligar a entrar en un proceso de reflexión respecto a cómo deberíamos hacer transformaciones en la forma en cómo pensamos la rehabilitación. Quizás tenemos que pensar de una forma distinta la rehabilitación de nuestros pacientes en un contexto en el cual el kinesiólogo no puede estar al lado del paciente. Tenemos que estar alejados del paciente. No sé qué opinas respecto a eso, si tú ves la posibilidad de generar ahí alguna redefinición, algunas cosas en la APS. Sí. Mira, yo considero que la telerehabilitación debe llegar a la APS sí o sí. Sí o sí. No podemos catalogar a nuestros usuarios como que no tienen ninguna red o que definitivamente es imposible el acceso para ellos, considerando los determinantes sociales, siempre. Pero yo te digo, o sea, tiene que llegar la telerehabilitación. De hecho, ya está llegando. Que lo estemos implementando es otra cosa, ¿ya? Pero el tema de la telerehabilitación tiene que haber. Ahora, ¿qué estamos haciendo evitando que los pacientes se descompensen? No podemos evitar, estamos dedicándonos, no sé si te pasa, que estamos viendo totalmente esta pandemia como un nivel mucho más reduccionista. Nos están importando el número de ventiladores, nos están importando el número de contagiados, nos están importando todo el número. Pero estamos obviando qué pasa detrás de las enfermedades crónicas no transmisibles y las consecuencias que van a haber en esto. Programa cardiovascular, sin duda, someterlo a un plan de entrenamiento, ojalá con prescripción del ejercicio, en donde el kinesiólogo tenga el rol, ¿ya? Prescripción del ejercicio, favoreciendo estilos de vida saludable y haciendo telerehabilitación pulmonar, ¿por qué no? Tienen que sí o sí incluirlo dentro de la atención primaria. Así es que estoy muy de acuerdo. Sí. Si tú gustas, en cuanto a las definiciones, poder colaborarte también con la guía, o me hablas por interno, o podemos generar también algo como con Paula, con César, con el resto del equipo, de algunas definiciones que estén enfocadas en APS también, ¿ya? Y Sin duda. Te invito a eso completamente, ¿ya? Ya, muchas gracias, Anita. De nada, Iván. Hablamos. Alejandro Hidalgo tiene una pregunta que dice: me surge la duda con respecto a los usuarios con accidente cerebrovascular y Parkinson. ¿En la atención a domicilio se están enfocando también en la educación y cuidados de salud o están realizando terapia física de rehabilitación? Estamos en las dos cosas, ¿ya? El equipo de rehabilitación, como bien lo expliqué, se menciona una población crítica, que es la población, por ejemplo, secuelada de accidente cerebrovascular y Parkinson, y se le está yendo a ver a domicilio, obviamente con todas las medidas de protección y con el consentimiento del usuario y la familia, porque a veces nos ha pasado, nosotros rechazamos completamente la atención y no podemos ir en contra de eso. Lo pesquisamos en ficha clínica, usuario rechaza la atención en domicilio, ¿ya? Pero acá dice, estamos enfocando también en la educación, sin duda, en el tema del cuidador y la familia. Y la educación se refuerza también vía telefónica, ¿ya? ¿Están haciendo terapia física en domicilio? Sí, se está haciendo por parte del equipo de rehabilitación. No les digo que es todo el tiempo, por eso les digo, es paradójico pensar secuelas de accidente cerebrovascular con un grupo de riesgo que son mayores generalmente y evitar irlos a ver. Pero les digo en serio que eso ya queda a criterio del profesional y del usuario, ¿ya? La terapia física sí se está yendo a hacer. De hecho, la fonoaudióloga, por ejemplo, del equipo, está yendo a evaluar deglución y le está dejando pautas de ejercicio y le hace seguimiento telefónico o por videoconferencia, ¿ya? Pero sí se está haciendo, por si acaso, Alejandro. No sé si hay otra duda, Natalia, tú como en moderadora. Facebook tenemos una duda que la pregunta... Hola, Perdón. quería preguntar.
Hola, ¿Sí? Cote. Hola, Oh, ¿cómo Cote, estás? ¿cómo estás? Bien, yo Bien, ¿y bien. tú? Bien, igual. Bueno, yo prefiero preguntar así directamente más que escribirlo. Agradecerte un montón por la presentación. Es súper importante que los futuros profesionales vayan viendo el trabajo que se hace directamente en la atención primaria, que alguien que esté en estos momentos ahí pueda contar cómo se ha ido desarrollando todo esto, cómo estamos en este contexto. Y felicitarte también por la orientación que le das. Hace tiempo que no te escuchaba presentar. Encuentro que es súper asertiva tu presentación y la forma en que muestras este trabajo en equipo que se realiza en APS, la importancia de la transdisciplina, cómo realmente se da acá, cómo tenemos que en el fondo ir adecuándonos a realidades sociales que son muy distintas, y ese es el desafío de la atención primaria, la alta complejidad social, y ahí está la forma en la cual nosotros tenemos que adecuarnos a esa complejidad social y actuar en consecuencia. Y esta contingencia, esta pandemia claramente ha dado para que los profesionales de APS una vez más respondan de esa forma, adecuándose y trabajando en equipo. Ahora el desafío también de la telerehabilitación, que es algo que sí o sí vamos a tener que ir implementando más, pero también dándonos cuenta de lo mismo, de las realidades locales, de la realidad en cuanto a recursos de cada uno de los usuarios en APS y cómo podemos ir superando eso para avanzar en cosas tan importantes como la telerehabilitación. Te quería hacer una pregunta también, aparte de las felicitaciones, y que quedé súper contenta con escucharte. He visto algunas noticias que han aparecido en algunos medios de prensa que hablan harto de como el poco protagonismo que se le ha dado a la atención primaria dentro de la pandemia. Digamos, se ha enfocado mucho a un nivel de qué pasa cuando la persona llegue a tener que ocupar ventilador mecánico, y está bien porque hay que poner obviamente esfuerzos ahí, pero la parte de prevención, como que yo veo y he leído también que no, mucha gente así lo piensa, que no se le ha dado mucha relevancia, y desde este punto de vista se ha como dejado de lado el tremendo potencial y la tremenda cantidad de recursos humanos que hay justamente en APS. En APS el rol que se puede hacer ahí, por un lado, desde los testeos, que no se implementaron tempranamente ahí, como cosas puntuales, como por ejemplo el dar licencias médicas a contactos, que tampoco se habían implementado ahí, sino que estaban en el nivel central, y todo eso hace finalmente que se forme una burocracia y se vayan frenando ciertos procesos. Y por otro lado, y lo más importante, el rol preventivo, lo que podemos hacer desde APS, del acompañamiento a las familias, desde mucho más allá de ver solo la parte respiratoria, sino que ese acompañamiento integral, y cómo de repente ahí el recurso humano tal vez falta. O sea, quiero preguntarte cómo lo han vivido, si ustedes han sentido que todavía es poco el apoyo que hay para los profesionales de APS para poder realmente cumplir ese rol tan importante que es el preventivo para esta pandemia, para que no tengamos que seguir eternamente comprando ventiladores y que la gente, que podamos frenarlo antes, digamos. Bien, gracias Cote también por todo. Me formé contigo, tú lo sabes, y en ese sentido te agradezco también a ti por haberme motivado en esta área y seguir motivando a los chiquillos en esta área tan importante, ya no menor. Y qué bueno que menciones que le hemos dado poca importancia. Yo igual creo que los medios están dando muy poca importancia al rol de la APS en sí. De hecho, no sé si escucharon que probablemente los profesionales de la APS nos envían también a nivel hospitalario. Eso se dijo, y que por el tema de falta de recursos. Ahí apareció, ¿verdad?, la Confusam defendiendo a todos los profesionales de la salud, pero sin duda que llegase a faltar funcionarios en el ámbito hospitalario, tendremos que nosotros también apoyarlo. Estamos haciendo hartas labores. Si me dices falta equipo o no falta equipo, hemos sentido el apoyo, sí, hemos sentido el apoyo. Como te digo, llegó un recurso humano nuevo contratado desde el servicio de salud, no desde la base en sí. Entonces hemos tenido el apoyo de ellos, hemos tenido también nuevo recurso humano en SAPU, jornada completa. ¿Cuándo ha existido un kinesiólogo en SAPU, jornada completa de lunes a lunes? Hemos tenido mucho apoyo de ella, que es una funcionaria. Y por otro lado llegó otro refuerzo que apoya totalmente el tema domiciliario.
Y aparte estamos los kinesiólogos que yo se los presenté ahí en la diapo. ¿Hemos tenido el apoyo? Sí, fíjate que el recurso está. El recurso está. Yo considero que a nivel más de experiencia del CESFAM, el recurso sí está. Hemos tenido el apoyo. Ya creo que probablemente falte recurso quizás en el ámbito hospitalario. Y ahí es donde se empezaron a reconvertir las horas de que, o más que nada las funciones que hacemos en APS, mandarlas para el tema más secundario y terciario. Pero el recurso está a cote, indudablemente lo tenemos, ya se están invirtiendo en recurso humano nuevo. Fíjate que ha sido bien curioso este tema de la tríada que se está dando de médico, enfermera, kinesiólogo, en todos lados y en todos los programas. Así es que eso, pero indudablemente el tema de la atención primaria como cargo, como rol, es resolver aquello que los hospitales desplazan para responder a los pacientes menos graves en este caso. No sé si habré respondido tu duda. Gracias, Anita. Gracias. Sí, pero estamos con el apoyo, Cote, estamos con el apoyo. Pero quizás la realidad en otros servicios sea distinta, por eso insisto, esto es estrategia local. Ya esto no es una estrategia nacional, posiblemente no en todos los CEFAM funcione así, ya. Así que es algo totalmente local. No sé si hay otra duda. Natalia, Sí, creo que hay una duda en el Facebook, ¿o no? sí, teníamos una. Andrea Grandón pregunta, ¿están realizando ingresos a los pacientes asma EPOC a pesar de que no se recomienda la ejecución de espirometrías para confirmar el diagnóstico? Sí, en verdad se está haciendo los ingresos, la doctora Helves, que es la que trabaja en Salaira, está tratando de hacer la pesquisa de ingresos nuevos, ya sobre todo en el tema del ámbito IRA, y esos generalmente los ingresos se están haciendo vía telefónica, ya para que quede claro. Igual que el tema de la duda que quedó delante por los pacientes COVID positivos no se están haciendo que asistan a la sala IRA o a la sala ERA, ellos se están atendiendo a domicilio por el equipo COVID, para que no haya confusión en ese sentido, ¿ya? Vía telefónica, el médico de IRA está haciendo ingresos de pacientes crónicos y la espirometría quedan pendientes por el riesgo que tiene la técnica. Espero haber aclarado la duda. Aquí en el chat queda otra pregunta, que es la última por temas de tiempo. Ricardo Núñez pregunta, hola, buenas. Primero agradecer a la charla a la SOSEC por estas instancias. Entiendo que se está adaptando la atención por causa de la pandemia y que hoy la transdisciplina es más importante que nunca. Mi consulta es, ¿de qué forma nos podemos preparar internos para llegar a ser de la mayor ayuda posible en la atención primaria? ¡Wow! Parecida a la pregunta de Iván en ese sentido, cómo preparar a los internos. Es una cosa que hablé el otro día con la Marce Gamonal. La Marce me planteó, me dijo, Anita, ¿sabes que tenemos este tema de los internos que necesitan orientación? Y ahí yo le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta charla para que puedan ayudarlos. Como internos, en el ámbito más asistencial o que puedan colaborarnos, por ejemplo, también existe la posibilidad de crear equipos. Ya, yo los invito a que si tienen alguna idea de yo poder expresarla también a la comunidad, pasamos por el comité de revisión, ya, con enfoque inclusivo claramente, y lo podemos difundir también a la comunidad. Pero la pregunta iba más que nada en el tema de la transdisciplina. Yo creo que, vuelvo a insistir, es un cambio de actitud. Cuando ustedes pasen en los centros de salud, cuando les corresponde, por ejemplo, su pasantía o cuando les corresponde el internado, conozcan al equipo. Los invito a que conversen con el resto de los funcionarios, siempre. No encuentren esa barrera de tener el miedo de cómo trabaja el resto. Es importante. Yo en ese sentido considero que preguntar, oye, ¿qué haces tú? Puede sonar un poco feo, pero es súper importante de repente preguntar, ¿cuál es la labor del nutricionista, por ejemplo, en esta pandemia?
O preguntarse, ¿qué hace el tecnólogo médico en esta pandemia? Tengo que preguntarle al resto del equipo, ¿qué está haciendo el fono? ¿Qué está haciendo tal persona? Los invito a que cuando hagan el internado, chicos, hagan eso, pregunten, conozcan no solamente a su profesor, no solamente a su guía clínico, sino que también al resto del equipo. Probablemente la sala de rehabilitación con base comunitaria permite eso porque el equipo es hasta ahí, trabaja en conjunto, terapeuta, fono, kine, pero en otras unidades no se da eso. Entonces, los invito a que lo hagan, ¿ya? Que pregunten y traten de trabajar en transdisciplina, evitar el ego, es lo que yo les digo siempre. Súper. Ya, sin más preguntas entonces, damos por finalizada esta primera charla. También agradecerle a las personas que estuvieron hasta el final conectadas y Sí, dejarlos tuvimos a todos. excelente convocatoria, Natalia. Sí, tuvimos Sí, cerca como de 70 personas, creo, se conectaron en total. Así que ¿cuántos? súper bien, 70, alrededor de 70. Chuta, no me di cuenta. Entre Facebook y Zoom. Así que dejarlos invitados a todos para el día jueves con la charla de la kinesióloga Andrea Silva, que nos va a contar un poco de las cosas que están sucediendo en la unidad de cuidados intermedios. Así que dejarlos a todos invitados para ese día y muchas gracias a usted, profesora, por su tiempo, por la charla y que estuvo súper buena, interesante igual. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, un abrazo a todos entonces, harto ánimo a mis colegas en todo sentido y a los docentes también. Chao, que estén bien. Chao, chao, chao a todos.